Bienvenidos sean todos a esta nueva emisión desde su programa de cada fin de semana, Enfoque 16, un programa donde tratamos de traerles todos los temas que son de real y verdadero interés para todos ustedes. Cada fin de semana hacemos lo posible por traerles un contenido de calidad. En el día de hoy, nuestro compañero de igual forma está en trabajos importantes de su profesión periodística y no estará con nosotros en el día de hoy, pero desde aquí un saludo a Jesús Camilo. Tendremos en el día de hoy también un invitado muy especial. Tendremos al profesor Antonio Siriaco, economista de larga data y de mucha importancia en nuestro país, sobre todo de mucha credibilidad. Estará con nosotros hablando de temas importantes acerca de la economía en nuestro país, dígase el tema del pacto fiscal, el tema del informe que ha emitido esta comisión designada por el presidente Danilo Medina y las recomendaciones que ha hecho. Vamos a ver qué opina el profesor Antonio Siriaco acerca de estos temas. Así que no se muevan de ahí, que de inmediato estamos con todos ustedes. Señores, y ya entrando en contenido de este espacio Enfoque 16, vimos cómo la semana pasada, luego de que se le entregara al presidente de la República, a la Procuraduría General de la República, también este informe de la comisión nombrada por el presidente de la República acerca de este proyecto Punta Catalina. Entonces vimos estas observaciones que se le hiciera, más bien recomendaciones que le hiciera la comisión al presidente de la República, fruto de esas sugerencias que se le ha hecho. Entonces se ha decidido pues continuar la construcción de esta planta, entre otras medidas. Pero vamos a ver la historia que ha preparado para nosotros nuestra querida compañera Indiana Ortega acerca de este tema. La finalización de la central termoeléctrica Punta Catalina y la compra de los terrenos donde se levanta la obra fueron de las recomendaciones hechas por la comisión designada por el presidente Danilo Medina, donde además la misma determinó no haber encontrado sobrevaluación ni pagos de sobornos. En ese sentido, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, calificó de equilibrado, en tanto que el presidente de la referida comisión, Monseñor Agripino Núñez Collado, expresó su satisfacción por cumplido la comisión. El consorcio Odebrecht, Tecnimont, Ingeniería Estrella continuarán con la ejecución de Punta Catalina. El terreno ubicado, terreno propiedad privada, el gobierno y la CDE entraron en negociación con esos propietarios y la conclusión y la modalidad que se adoptó en ese momento fue realizar un enfiteusis, que es un arrendamiento de largo plazo. Sin embargo, ahora la comisión está recomendando la adquisición del inmueble por parte del Estado, y el presidente de la República, al recibir los comisionados, pues también recibió y se conversó sobre eso, de que esa es una de las recomendaciones que ellos han puesto de manifiesto. El presidente dijo que obviamente va a estudiar el asunto, que va a poner mucha atención a este aspecto en particular, y por supuesto que va a actuar en función del interés público y respetando el derecho de propiedad y la necesidad de negociar con los dueños del terreno. ¿Lo recibió el presidente este informe? Muy bien, muy agradecido. Salga un momentico, por favor. No, le van a dar una rueda de prensa ahora. Pero en cuanto a ustedes, concluido con esta visita, los trabajos de la comisión. Claro, concluidos, sí. ¿Con éxito? Concluido. Hecha la tarea, sí, hicimos la tarea. Sí. ¿Satisfecho? Gracias, sí, claro que sí, claro. El expresidente del Colegio de Abogados, José Fernando Pérez Volques, también valoró como positivo el informe presentado por la comisión, al afirmar que la misma ofreció sus conclusiones apegadas a la transparencia y objetividad. Votado en la dirección de que todo cuanto se hizo fue conforme a los procedimientos, que no hubo ningún acto ilegítimo, que no hubo una sobrevaluación. De manera que ya el país tiene el informe de los comisionados de que eso se hizo bien. Ahora ellos piden la modificación a la 340-06, parece ser que encontraron algún tipo de
de cosas que tiene esa ley que debe fortalecerse el instrumento jurídico, pero de modo alguno se estableció que se haya incurrido en alguna falta en el proceso de licitación. Diputados de diferentes bancadas reaccionaron a la decisión del gobierno de que la empresa brasileña Odebrecht termine los trabajos de la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. Los oficialistas Rubén Maldonado y Noé Camacho favorecieron la decisión, en tanto los opositores Agustín Burgos y Farideh Raful la rechazaron. Odebrecht es la compañía que le está haciendo y está esa obra avanzada en más de un 80%. Vamos a concluirla y que Odebrecht se responsabilice, como está responsabilizada, a concluir su obra. Entonces la terminamos y el país entonces tendrá una oferta viable, económica y duradera, energética para la nación. Bueno, lo de corrupta o no, eso no me toca a mí. La justicia es la que tiene que determinar. Eso es en Latinoamérica, en este país, yo hablo por mi país. De aquel lado pueden decir lo que quieran. Todas aquellas personas que han sido acusadas todavía no han sido condenadas para la justicia y para mí siguen siendo inocentes. Es que no es una cuestión de favorecer o no, es una cuestión de ilegalidad. Odebrecht es una empresa mafiosa condenada internacionalmente que asumió en un acuerdo firmado con la Procuraduría General de la República que corrompió a funcionarios del Estado y a congresistas. Y según la ley de contrataciones públicas no puede permanecer en el país. Y la ley establece que cualquier institución, cualquier compañía que tenga haya reconocido que fue en base a soborno, no debe continuar ejerciendo las funciones para las cuales inició cualquier proyecto. Aquí nosotros hemos violado totalmente eso. Un trabajo a la medida del gobierno fue la valoración que le dio la dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Yanilda Vázquez, al informe rendido por la comisión que investigó la licitación y adjudicación de las plantas a carbón Punta Catalina. De su lado, el economista Antonio Siriaco afirmó que la corrupción en el país ha malversado unos 320.000 millones de pesos en los últimos años, lo que representa el 10% del Producto Interno Bruto. Una comisión que lamentablemente fue un traje hecho a la medida para justificar el tema de la decisión del gobierno de continuar con Odebrecht y la decisión de concluir el trabajo de Punta Catalina. Las propias recomendaciones te dicen los vicios que tiene el propio contrato y que deben de ser resueltos en este contrato, no para futuras contrataciones. Entonces, parece contradictorio en sí mismo el propio informe. Hemos determinado que la corrupción es equivalente al 10% del Producto Interno Bruto, partiendo de un PIB del año 2017. Yo creo que eso es... Estamos hablando de un monto por encima de los 320.000 millones de pesos durante esos años. Yo creo que eso es algo extremadamente grande para una sociedad como la sociedad dominicana, donde los recursos son escasos. En cuanto a la adquisición de los terrenos, el jurista Johnny Rodríguez calificó como una estafa al Estado dominicano el hecho de que las plantas a carbón Punta Catalina se esté construyendo en un terreno alquilado pagando exageradas sumas de dinero. Rodríguez planteó que esta decisión llama a suspicacia, ya que el gobierno tiene terrenos de sobra donde realizar la construcción. Por ejemplo, toca el tema de la renta del solar donde ha sido instalada la planta, de manera muy sui generis, porque eso es una verdadera estafa al Estado, porque el Estado tiene tierra de más donde poner esa planta. Claro, antes de iniciar la construcción, porque ya la iniciaron, y obviamente que ya debemos terminar. Pero la primera estafa que hay en esa contratación es la designación de ese solar de manera antojadiza. Finalizamos con la comisión que investigó la licitación y adjudicación de la termoeléctrica Punta Catalina, a cual entregó el informe al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez. Bueno, señores, y lo cierto es que ha sido súper atacada esta comisión y por supuesto los resultados que ha arrojado, las recomendaciones que le ha hecho al presidente Danilo Medina, pero lo cierto es que realmente hay que terminar esta planta porque es la única esperanza que tiene el pueblo dominicano de ver fin a esta crisis que por años y años ha sufrido. Y vemos cómo también el sector empresarial está sufriendo por esta crisis de energía. Vemos también cómo
el gobierno ha tenido que tirar a la basura miles y miles de millones de pesos a los generadores sin ni siquiera dar un servicio. Entonces eso se tiene que acabar. Punta Catalina tiene un nivel elevado de construcción, no podemos volver atrás, no podemos volver a licitar. Este proceso sí le costaría al Estado Dominicano y por supuesto al pueblo dominicano, que son los que finalmente pagan los impuestos, sí le costaría mucho más dinero. Entonces hay que terminarla. Lamentamos que, y que ya se esperaba, que esta comisión, estos resultados que ha arrojado esta comisión nombrada por el presidente, pues no fuera del agrado de muchos, que ya sabemos cuál era o cuál iba a ser su opinión con respecto a los resultados de esta comisión. Pero a propósito de Punta Catalina, pagos de soborno y todo lo que se quiera, Odebrecht. A propósito de esto, vimos cómo en la semana pues se estuvo celebrando este conocimiento de los recursos de apelación de parte de los imputados, apelación a las medidas de coerción extrema que dio el juez Francisco Ortega. La segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia estuvo conociendo, como dije ya, los recursos de apelación sometidos por los diferentes imputados. En el momento que se graba este programa, viernes en la tarde, aún no se sabe cuál es el resultado de la decisión de este tribunal colegiado que está conociendo pues este proceso. Veremos a ver ya la semana próxima qué ha pasado, ya comentaremos, pero esperamos que ya el viernes en la noche se tenga pues los resultados debido, los resultados que esperan los imputados, y es que pues según los entendidos se siga el debido proceso. En este caso solo se está conociendo la posibilidad de escape, de fuga que tienen estos imputados, y que ya, según ellos, está sumamente probado de que no hay la más mínima posibilidad de que estos pues se escapen. Entonces vimos como el colectivo de la Marcha Verde exigió que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, en el caso específico de Alejandro Moscoso Segarra, Fran Soto y Juan Heroíto Reyes, no conozcan el caso, por entender que los tres magistrados representan intereses del oficialista Partido de la Liberación Dominicana. La organización sostuvo que ni la Suprema Corte de Justicia ni la sociedad dominicana pues pueden permitir que el escándalo de corrupción de Odebrecht sea atendido en un ambiente de legítima desconfianza en magistrados conocidos por su trayectoria política en el PLD o por favorecer mediante sentencia a funcionarios como Félix Bautista o Víctor Díaz Rúa. El movimiento Marcha Verde exigió a los jueces Moscoso Segarra, Fran Soto y Juan Heroíto Reyes inhibirse o ser retirados del caso. Por supuesto que no lo complacieron, ¿verdad? No lo complacieron porque vimos que este tribunal colegiado inclusive está compuesto por la magistrada Miriam, ¿verdad? Entonces, la magistrada Miriam Germán, que ya es sabido por todo lo que pasó anteriormente, que ella misma pues decidió retirarse y cosas que dio explicaciones, y también advirtió a aquellas personas que pues bueno, están haciendo una presión mediática terrible, y ya le dijo antes de iniciar pues todo el proceso que a pesar de una amistad ya sabida con el señor Víctor Díaz Rúa, ella antes de eso es juez, y una jueza probo, una jueza que tiene una trayectoria profesional que nadie ha podido poner en tela de juicio. Entonces, cualquier decisión que ella tome la va a tomar según su criterio. Entonces, aquellos agitadores, porque hay que llamarlos así, ya, aquellos que se lo hayan todo mal, pues bueno, la justicia hay que aplicarla. No soy abogado, pero soy una ciudadana y que me gustaría que si me veo en la situación,
semiagote el debido proceso como debe de agotársele a todo el mundo. En este caso, la gente quiere prisión para estos imputados, pero realmente lo único que hay que probar es que no hay la mínima posibilidad de que se puedan escapar del país, salir huyendo. Entonces ya vimos cómo se ha probado que son personas que todas les interesa pues que se llegue hasta las últimas consecuencias. Entonces no podemos seguir aplicando justicia por presiones, que hasta ahora es lo que ha pasado con estas medidas dictadas por el juez Ortega. Eso fue lo que quedó claramente establecido ante la opinión pública, toda la sociedad. Y creo que el mismo pueblo ya, después de haber pasado todo este proceso, yo creo que el mismo pueblo ya está consciente que lo que hay que hacer es llevarles el debido proceso a todos los imputados. Y que bueno, nos vamos a un juicio de fondo, pasamos por instrucción, nos vamos a un juicio de fondo y ahí entonces cada quien va a demostrar si es culpable o no. Pero eso es seguir las cosas según las reglas, las leyes, porque para eso están ahí. Entonces vamos a ver ya a partir del lunes cuál fue finalmente el pasado viernes la decisión de la magistrada del tribunal, colegiado, acerca del conocimiento de las medidas de coerción. Tenemos también, señores, otro tema bastante importante acerca de este proceso que se le ha seguido pues en el pasado viernes, el jueves también, y vimos cómo personas, para sorpresa de muchos, vimos cómo personas se apostaron, ¿verdad?, allá por ante en los tribunales para pedir pues que sean, por lo menos que se les sean variadas por prisión preventiva las medidas de coerción tanto a Temístocles Montaz como al miembro del Partido Revolucionario Moderno. Entonces, digo que para sorpresa de muchos porque ya han sido condenados por todos antes de que se le pueda hacer un proceso. Pero vamos a ver qué pasó ahí. Para mí, Temístocles Montaz es uno de los hombres más serios de este país y por ende del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, nosotros queremos que el pueblo dominicano sepa que Temo no se merece estar donde está ahora y que Temo, en un futuro no muy lejano, va a ser como el ave fénix. Porque lo único que ha hecho por la Todama en San Cristóbal ha sido Temo. Lo hacemos porque sabemos lo que él ha hecho en su trayectoria de trabajo, sabemos que es un hombre serio. Y lo queremos afuera, con Dios adelante. Y venimos a apoyar a Temo por honesto, serio, transparente, honesto a carta cabal. A Andrés Bautista, que queremos la libertad de él, porque es un hombre honesto, que hasta ahora todavía no ha tenido problemas, como ellos quieren ponerlo. Queremos la libertad de Andrés. El licenciado Andrés Bautista, porque reconocemos que es un hombre honesto y honrado, y que debe de quitarle al país lo que le ha dado al país. Andrés inocente, ella es inocente, porque los corruptos andan sueltos, y entonces los inocentes están trancados. Andrés Bautista García es inocente, el padre del pueblo de Moca. Bueno, al parecer, señores, esta gente pues tiene seguidores y tiene gente que cree en ellos, tanto Andrés Bautista del PRM como el señor Juan Temístocles Montaz. Pasamos a otro tema también que quiero resaltar, no quiero dejar pasar desapercibido para hacer un comentario acerca de este tema que realmente debe de llamarnos a preocupación a todos los dominicanos. Se trata del ministro de Defensa, Teniente General Rubén Paulino Sen, quien informó que fueron entrenados soldados de diferentes pelotones para apoyar la Operación Escudo que trabaja a lo largo de la frontera dominico-haitiana. Paulino Sen manifestó que la acción busca fortalecer los controles en esa zona. Vamos a ver.
Sí, estos soldados terminaron su capacitación básica en la Dirección General de Entrenamiento, en la 5ª Brigada, en la 2ª Brigada, y ahora ellos van a realizar una pasantía para ejecutar lo que aprendieron en la teoría. Se va a llevar a cabo en toda la línea fronteriza, se va a llevar a cabo también aquí en la 1ª Brigada, con la UHR, con la Creon Paz, con Seguridad Ciudadana de Sutran, con el Ministerio de Obras Públicas también. O sea, va a abarcar todo lo que la Fuerza Armada está haciendo ahora mismo como objetivo y nuestras misiones que tenemos, que la Constitución en el artículo 252 lo contempla. Vamos a mandar mayor cantidad de personal, entiéndase la frontera, seguridad ciudadana. Bueno, señores, dije que esta situación debe de llamar la atención, a preocupación a todos los dominicanos, porque realmente la situación que está pasando en la frontera, y a propósito de esta información que da el general Paulino Sen, están entrenando más personal para enviarlo a la frontera, pero es que parece que lo que no están haciendo su trabajo. Lo que hay es un grupo de personas buscándose dinero, su dinero en esa frontera. Ya vemos cómo de manera descarada están pasando hasta en motores, que se dice que cobran alrededor de 3,000 pesos para pasar a los haitianos, a pie como quiera. No les importa que lo estén grabando. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la posición del gobierno del Estado Dominicano con relación a los haitianos? ¿O no con relación a los haitianos? Esta sinvergüencería que está pasando en la frontera, de manera descarada se están pasando los haitianos. De las haitianas parturientas ni les cuento, ya ustedes saben lo que está pasando en los hospitales, en Nuestra Señora de la Altagracia, en la maternidad de Los Minas. Cientos y cientos de millones de pesos se están gastando para las haitianas en un problema, en un asunto, en un tema de humanidad. Uno lo pudiera ver desde otra forma, pero algo como está pasando, esta situación que está pasando en nuestro país de manera sistemática, no podemos con ella. Pero vemos un gobierno apacible, tolerante ante esta situación. Vemos cómo grandes asentamientos en los diferentes puntos del país, asentamientos ilegales, se están formando de haitianos. Inclusive hay sitios en este país donde los haitianos son más, porque los dominicanos se han ido y le han dejado el sitio. Vimos cómo la niña Cielo fue mutilada por un desgraciado y no se ha sabido de él, no se ha apresado. Pero lo peor del caso es que usted sale a buscar esa persona, usted no haya un nombre, usted no haya un documento. Entonces yo lo que me pregunto a las autoridades dominicanas, están dejando como muchas cosas en este país al libre albedrío. Señores, continuamos con las informaciones. Otro tema bastante importante que se dilucidó en esta semana fue la del presidente de la Junta Central Electoral, quien hizo una petición válida y justa. Julio César Castaño Guzmán abogó por la pronta aprobación de la ley de partidos políticos para poner límites al tiempo de la campaña y evitar financiamiento con dinero ilegal, producto del narcotráfico, juego de azar, lavado de activos, trata de personas y demás actividades delincuenciales. Castaño Guzmán manifestó además que hay que romper radicalmente con las prácticas corruptas de enriquecimiento ilícito a través del ejercicio de la política. Está el uso legal de los recursos del Estado, que son los únicos recursos públicos que los partidos pueden utilizar lícitamente en la campaña electoral, que son los recibidos como contribución económica del Estado y que son entregados por la Junta Central Electoral. Todos los demás recursos estatales que se utilicen en la campaña son ilícitos y contrarios a la ley. Entendemos pertinente proponer
que sean declaradas y penalizadas como contribuciones económicas no lícitas para las campañas y precampañas electorales, las provenientes en todas sus formas de los contratistas gubernamentales que durante el periodo electoral se encuentren ejecutando obras del Estado. En tanto, esas obras, ganadas con o sin concurso, establecen por la propia naturaleza humana una corriente de gratitud dinámica que sería desequilibradora de la justicia de las elecciones. Como dije ya al inicio del espacio, pues tenemos con nosotros al profesor Antonio Siriaco, que es un economista respetado en este país por sus pronunciamientos serios, ¿verdad? Entonces, vámonos a una pausa y de regreso estaremos con el profesor Antonio Siriaco tratando este tema y otros más. Bien, continuamos en Enfoque 16 y como ya habíamos anunciado, tenemos con nosotros al profesor Antonio Siriaco, que como ya bien todos los conocen, porque de hecho ha sido y es, por qué no decirlo, es parte de este espacio Enfoque 16 y bueno, lo he hurtado en el día de hoy porque ustedes saben que siempre él participa con el señor Edmundo Ledesma en marco económico, pero hoy he querido traerlo aquí con nosotros para tratar algunos temas que están en la palestra ya desde la perspectiva de el ámbito que él pues maneja de manera magistral, que es la economía, y por supuesto hablo del tema de Odebrecht, este escándalo de corrupción y que por consiguiente trajo esta designación de parte del presidente de la República de esta comisión para analizar el proyecto Punta Catalina. Eso y otros temas. Bienvenido, profesor. Bueno, Lenny, siempre saludándote en Enfoque 16 y para mí de estar aquí. De su casa, profe. ¿Verdad? No, pero estar aquí en este de este lado, ¿verdad? Es de este lado. Extremadamente placentero. Así y es. Estamos siempre a tu disposición. No, yo lo sé que sí, por eso lo hemos invitado, pues como dije ya, para hablar de algunos temas ya desde la perspectiva económica. Por ejemplo, iniciemos con este tema de Punta Catalina. Vimos como el presidente de la República, el señor Danilo Medina, pues conformó esta comisión para analizar todo lo que ha sido el proceso de construcción de esta planta y a propósito de este escándalo de corrupción y de pago de soborno, todo lo demás, claro, que ya la gente sabe, pero vimos cómo finalmente se ha emitido un informe de parte de estas personalidades
y han hecho recomendaciones, y es ahí donde yo quiero su opinión. Ha recomendado que se continúe la construcción de esta planta, ¿verdad? Ha recomendado que se compren los terrenos que hasta ahora son alquilados. Claro. He hecho ese detalle que no sabíamos. De mi parte, yo no sabía que era esa la situación. Pero bueno, sectores, le voy a hacer muchas preguntas juntas, profesor, para que, bueno, usted desarrolle. Hemos visto también como sectores opuestos al gobierno y que han estado también demandando pues el cese a la corrupción, a la impunidad, todo lo demás, dígase Movimiento Verde, de que se pare Punta Catalina, que se le quite la obra a Odebrecht. Entonces, desde su perspectiva, ¿qué usted considera se debe para la obra? ¿Vale la pena el porcentaje que hay hasta ahora construido? Todo eso, profesor. Mira, lo primero es que el informe que emite la comisión, una comisión de personas, en muchos casos importantes, notables, ¿verdad?, y que en cierta manera uno no cuestiona, quizás en muchos casos, su, vamos a decir, su posición social en la sociedad dominicana. Sin embargo, yo creo que los resultados y las recomendaciones, y muchas recomendaciones, validan una serie de críticas que le han hecho a esta obra durante todo su desempeño. Por ejemplo, ellos recomiendan la compra de los terrenos. Yo creo que fue un error, incluso cuando se construyen este tipo de infraestructura evidentemente con altos costos, como es el caso de Punta Catalina, es importante que eso se haga sobre la base de un terreno público. Y en muchos casos lo recomendable, y esa fue una de las críticas, hubiese sido que al principio esos terrenos se hubiesen declarado de utilidad pública. Porque es obvio que si al final esos terrenos se le van a vender a una empresa privada, a un grupo privado, entonces, ¿por qué eso no se negoció al principio? Todo eso, en cierta manera, generó y genera muchísimas dudas, en primer lugar. Segundo lugar, yo creo que una empresa de una infraestructura, un proyecto de esta magnitud, se debieron de establecer las diferentes cubicaciones. Las cubicaciones en la medida en que se van presentando así la población dominicana y cualquier persona, cualquier investigador, observa cuáles han sido los pagos a las empresas, dónde se compraron una serie de equipos, que yo creo que eso, en cierta manera, representa ya una especie de auditoría, de experticio, y la gente va haciendo comparaciones y ya tú puedes proyectar con ese tipo de, vamos a decir, elementos de transparencia. Ya la gente y los expertos hubiesen hecho proyecciones en cuánto va a terminar esa obra con certeza. Pero eso no se hizo. La gente aquí, por lo menos, no se sabe cada ubicaciones que se han hecho, de dónde se compraron los equipos, cómo se pagó. Todos esos son elementos importantes que yo creo que ha sido una falla de este proyecto de Punta Catalina. Por ejemplo, yo recuerdo que en los periódicos de circulación nacional, cuando se estaba construyendo la presa Higüey Aguacate, la gente se podía enterar de los pagos incluso que se hacían a los ingenieros, dónde se compraron y el coste de compra de muchísimos equipos. Y entonces eso básicamente constituía como una especie de, la gente se constituía, el lector, de auditor social. Sin embargo, esto no ha ocurrido en las plantas de Punta Catalina y todo eso genera una serie de dudas, de especulaciones con respecto a cuál sería el coste final de esta obra. Generalmente hay ya posiciones encontradas, incluso importantes ingenieros, expertos básicamente en temas eléctricos, han estimado que esta obra podría terminar con un sobrecoste, vamos a decir, de entre 500 y 600 millones de dólares. Vamos a ver
al fin y al cabo, cómo esto va a concluir, porque los niveles de avance de esta obra rondan entre un 70 y un 75%. Yo creo, desde mi punto de vista, que ya una obra que está a ese nivel debe ser concluida. Evidentemente que debe ser concluida, yo creo que ahí hay muchas coincidencias. Y además, creo que las obras civiles, que en su gran mayoría pienso que están prácticamente concluidas, y que quizás los elementos mucho más técnicos que tienen que ver con la parte de eléctrica, que la está haciendo la compañía Tecnomón, evidentemente que esta parte es quizá la que todavía está pendiente. Creo que fue un error la parte en la forma en que se licitó esta obra. Desde mi punto de vista, creo que debieron de haber quedado más licitantes al final, y todo se hizo sobre la base de que Odebrecht, como traía ya un financiamiento atado, quizás esto en cierta manera le permitió y se hizo se crearon las condiciones para que esta empresa quedara como única licitante. Yo creo que eso también ha sido un error. Algo turbio, ¿verdad, profesor? Ha sido un error, generalmente eso genera muchas dudas, genera muchas especulaciones, y en cierta manera esa ha sido la gran falencia de este proyecto tan discutido y tan cuestionado por parte de la población dominicana. De manera que este informe es un informe que, en cierta manera, yo creo que da resultados esperados, resultados que yo creo que no son sorpresa. Todos sabíamos el veredicto final, porque los componentes de esta comisión básicamente son personas que de una forma u otra no van a contradecir ya, o sea, profesor, los que resultados. Esta comisión estuvo parcializada, y por eso sabía cuál era la decisión final, los resultados Yo creo finales. que sí, yo creo que esta comisión básicamente en su gran mayoría no iba a dar un veredicto que contrariara esa decisión del gobierno. De manera que eso era una especie, como dicen, de resultado esperado. Claro, en muchos casos fueron muy diplomáticos, hicieron recomendaciones, y esas recomendaciones, ahí uno se da cuenta que hay elementos de forma muy diplomática que validan las críticas que le han hecho a este proyecto, comenzando incluso de la forma en que se hizo la licitación, y también con respecto a los terrenos que en un primer momento se debieron de haber declarado de utilidad pública, y que entonces ya al final, producto de los reclamos de una parte importante de la sociedad, entonces el gobierno ha dicho que va a comprar los terrenos donde se está construyendo la planta de Punta Catalina. Yo me imagino que bajo esas condiciones ya sería al precio que diga el dueño, ¿verdad? Ese es también el problema. Tú sabes que los terrenos donde se han construido las plantas de Punta Catalina son terrenos de una importante familia en la República Dominicana. Yo diría dueña de 3/4 partes del país. Obviamente tiene un gran poder, que es la familia Vicini. Recientemente el Estado dominicano le ganó una disputa internacional por un conflicto que durante los últimos años se venía dirimiendo en una corte internacional con respecto a una situación que se creó creo que en Eje-Jaina. O sea, que se la van a vengar, el Estado dominicano le gana ese conflicto, creo que fueron 35 o 40 millones de dólares, le tiene que dar. Ya usted sabe, eso se lo van a poner sobrevaluado a los terrenos. Entonces, yo me imagino que el gobierno y ellos lo que van es a negociar esos terrenos con el gobierno, y sobre esa base van a poner, como dicen, sobre la mesa esta deuda ya
que le tienen al Estado Dominicano. Entonces, básicamente esas son quizás las debilidades que uno observa en el Estado Dominicano, la falta incluso de visión, la falta de perspectiva. Si el Estado hubiese declarado esos terrenos de utilidad pública en un principio, a lo mejor quizás ese dinero que esa empresa le debe al Estado producto de ese conflicto no se hubiese dirimido, o quizás no se dirime en este conflicto con los terrenos de Punta Catalina. Yo creo que hay que seguir viendo y dándole seguimiento a esta obra y ver al final cómo va a concluir. El informe dice que la obra va a tener un 6% por debajo incluso del precio de plantas similares. Eso hay que verlo. Si yo hubiese tenido las ubicaciones o una parte de la población o de los expertos tenido las ubicaciones, ya uno hubiese hecho algún tipo de proyección. Sin embargo, yo creo que hasta ahora no sabemos cuál será el coste final de esta obra, pero sí, de seguro que va a terminar por encima, muy por encima de los precios estimados al principio. Bueno, profesor, otro tema que hay que tratar, y vemos como algunos sectores pues lo están trayendo de los moños, otros vemos que están un poquito rezagados, como un tanto escéptico de tratar el tema, pero evidentemente los expertos, no sé qué me va a decir usted, claro, como experto también de renombre en este país, en cuanto a economía se refiere, dicen que es inevitable, es ineludible. Algunos dicen, pero este no es el momento por todo este escándalo y todas estas cosas. Dicen, bueno, pero nunca entonces será el momento. Se trata de esta reforma tributaria, pacto fiscal, como le quieran llamar, usted me dirá cuál es la diferencia para el que no es entendido, de los amigos televidentes, entendido en la materia, cuál es la diferencia de uno y otro. Claro. ¿Y qué usted considera realmente? ¿Hay que comenzar a hablar ya en serio de este tema? Mira, yo creo que las reformas que se avecinan y que se han hecho, muchas de ellas están contenidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Así es. Se comenzó con el pacto educativo, en un primer momento, incluso durante la administración del doctor Leonel Fernández, estaba renuente a aplicar el 4% y no lo hizo el presidente de la República actual. Vio que había una mayor rentabilidad política porque con estos recursos se comenzaron a hacer grandes inversiones en construcción de escuelas, en estancias infantiles, y todo eso en cierta manera le dio una gran retribución política. Y ahora entonces está pendiente de aprobación el pacto eléctrico. El pacto eléctrico es una precondición para luego entonces entrar al pacto fiscal. Obviamente que hay una diferencia entre lo que es una reforma tributaria y un pacto fiscal, ¿no? El pacto fiscal es básicamente una situación en la cual se convocan a todos los sectores más importantes, contenidos ya muchos de ellos que pertenecen al Consejo Económico y Social, y ahí se establece una gran discusión con respecto a la estructura tributaria y fiscal en la República Dominicana y también la forma en que esos recursos se van a gastar y cómo el Estado incluso puede tener las capacidades para administrar los recursos. Y eso conlleva no solamente cambio en los impuestos, aumento en los impuestos o rebaja en los impuestos, sino también revisar el Estado dominicano, si es un Estado hipertrofiado, si es un Estado que no está gastando bien. Todo eso se pone sobre la mesa para analizar y hacer un pacto fiscal. Un pacto fiscal implica consenso entre las diferentes fuerzas sociales que lo integran, trabajadores, gobierno, empresarios, sociedad civil, institutos de investigación, universidades, si se llega a un gran acuerdo. Eso es un pacto fiscal, eso está pendiente. Y yo creo que eso, si no ocurre este año, que es un poco difícil, pero para el próximo año
es evidente que se convocará a un pacto fiscal. ¿Por qué? Bueno, porque hasta ahora hay muchas deficiencias, muchas falencias en todo, no solamente en el Estado, sino también en la forma que el Estado recauda los recursos. Por un lado, la presión tributaria según el Estado dominicano y las autoridades es insuficiente. Yo creo que al margen incluso de cómo eso se mide, es insuficiente los recursos que recibe el Estado, pero también considero que el Estado no está gastando bien, no está gastando como la sociedad realmente demanda, no está gastando con la transparencia. No hay calidad. Exactamente, que la gente demanda. Hay que establecer una sincerización de los salarios en el Estado dominicano. Tú no puedes tener esa inequidad donde el 70% de la población que trabaja allí en el Estado dominicano gana un salario por debajo de los 5,000 y pico de pesos, y tienes algunos subfuncionarios que ganan hasta millones de pesos. Hay que resolver esa inequidad. Y todo eso es obvio que le quita capacidad al Estado dominicano para gastar bien. Entonces, eso es un elemento importante, o son elementos importantes para que se llame un pacto fiscal. Pero también está que esa situación, el Estado dominicano durante los últimos años ha venido manejándose con déficit, un déficit que rondan el 2.3, 2.4, 5% del Producto Interno Bruto y hasta un 3%. ¿Qué significa eso? Que esa brecha, ese déficit entre los ingresos y los egresos, el Estado tiene que cerrarlo. ¿Con qué? Con endeudamiento público. El endeudamiento ha venido incrementándose, la economía ha venido creciendo durante los últimos años, pero acompañado de un endeudamiento que se torna peligroso, porque ya hemos sobrepasado el umbral del 50%. La deuda pública hoy anda, está alrededor del 51.6%, casi un 52% del Producto Interno Bruto. Profesor, ¿pero qué usted opina acerca de esta teoría que dicen que si recogemos algunos temas que no andan bien en nuestro país, como el tema de las exenciones, los incentivos, que ya muchos de ellos no tienen razón de ser, y una serie de puntos que ahora mismo pues no me llegan a la mente, pero dicen los entendidos, algunos entendidos en la materia, que si antes de hablar de este pacto recogemos estos puntos, pues ya llevamos un adelanto bastante importante. Bueno, la revisión de las exenciones es parte y debe ser parte de los puntos que se negocien dentro de un pacto fiscal. Pero el monto, profesor, el monto de todo esto que estamos hablando es considerable. Sí, evidentemente, ahí voy. Estamos hablando de alrededor de 231 mil millones de pesos. Es decir, eso equivale al 6.4% del Producto Interno Bruto. Es decir, si el gobierno elimina todas las exenciones, en el caso hipotético, que no lo va a hacer. Por lo menos la que ya no tiene razón de ser. Claro, el gobierno evidentemente que operaría con superávit. Pero ¿qué ocurre? Que de ese monto, el 47% es ITEVIS. Si tú eliminas, por ejemplo, las exenciones de ITEVIS, eso va a tener un impacto inflacionario y eso hay que medirlo. Entonces, yo lo que creo que el gobierno lo que está haciendo es que todos aquellos impuestos, por ejemplo, que tienen un efecto mínimo en el consumidor, en los precios finales, lo va a eliminar. Por ejemplo, que todo el mundo pague impuestos sobre la renta, que todo el mundo y la pague... reducción del ITEVI, profesor, ¿usted también es de lo que piensa que esto vendría a aumentar las recaudaciones? Hay que ver lo siguiente, porque cuando se habla de eliminación de ITEVI, lo que estamos hablando es de una reducción en la tasa, no que se vaya a eliminar el impuesto. No, yo digo una reducción en la tasa, por supuesto. Exactamente, entonces podría podría darse el efecto que si tú disminuyes la tasa y aumenta la base, eso podría aumentar las recaudaciones, pero hay que ver si eso en la práctica resulta así. Obviamente que lo que sí es cierto es que la tasa impositiva del ITEVI de un 18% es de la más alta que hay en toda América Latina y el Caribe. O sea, ya el ITEVI no resiste un aumento más
de las tasas impositivas. Lo que sí hay que probar, como tú has dicho, Lenny, bueno, vamos a ver si disminuimos un poco la tasa y aumentamos la base, pero al final eso también va a afectar a sectores que generalmente no estaban pagando ITEVIS. Tú sabes que en la República Dominicana hay alimentos que están exentos de ITEVIS. Claro, si nosotros partimos del modelo tributario europeo, donde en Europa todo paga ITEVIS, que ellos le llaman IVA, pero los alimentos y determinados tipos de bienes o servicios tienen una tasa reducida. Eso podría ser, pero hay que ver que todavía una parte importante de la sociedad dominicana tiene salarios bajos. Y significa que cuando tú tienes salarios bajos, un componente de tu gasto, básicamente son bienes primarios, de primera necesidad. Entonces, si tú pones esos bienes a tributar, es obvio que muchos sectores de bajos ingresos van a sentir, en términos de mayores ingresos y de un salario real menor, esa extensión del ITEVIS. Por eso hay que ver a qué tipo de impuesto se le va a aplicar el ITEVIS, aún teniendo una tasa reducida. Bueno, profesor, muy interesante el tema. Yo creo que hay que hacer otro programa para seguir ampliando todos estos temas y que la gente entienda. Claro. Porque de paro, desde que a usted le hablan de aumentar impuestos, nadie, no, mira, es Lenis, negativa. En ningún país, por más rico que sea, la gente no le gusta pagar impuestos. Pero no es porque sea algo, porque sea malo, es porque te están quitando un dinero. Así es. Fruto de tu esfuerzo. Así es. Bueno, profesor, pues las gracias por haber aceptado nuestra invitación y como dije ya, tiene que volver para seguir conversando acerca de estos temas. Así es, siempre tú sabes que estamos a tu disposición. Así es, continuamos. Señores, a ustedes las gracias inmensas por este tiempo que me dedican cada fin de semana. Espero que las expectativas se hayan cumplido, estén satisfechas en todos ustedes. Yo creo que el profesor Antonio Siriaco, más claro de ahí, no puede hablar para que estos temas pues lo entiendan y sepan cuáles son las situaciones a nivel económico importantes en nuestro país, de los cuales usted debe saber y estar enterado e informado. La invitación para que el próximo fin de semana estén nueva vez con nosotros en una emisión más de Enfoque 16. Pasen muy buen fin de semana.